En una corporación conocida como la Fundación SCP, se encargaban de contener a unas criaturas, que eran un peligro para la humanidad. En un laboratorio se vería a varios científicos y guardias armados, mientras que estaban frente a un teletransportador. Oye, ¿crees que esa cosa sirva? Aparte recuerda lo muy peligroso que sería si se saliera de control, dijo eso uno de los científicos serio, mientras miraba al jefe de la fundación sostener unos papeles. Sí, ya lo sé, pero los trabajadores me confirmaron que el teletransportador no tendrá ninguna falla, por lo que no te debes de preocupar tanto, pero bueno, ya es momento que el teletransportador se active. Y tras lo dicho por el jefe de la fundación, le haría una seña a uno de los trabajadores para que encienda el teletransportador, por lo que el trabajador asintiría con la cabeza y empezaría a tocar unos botones para seguido después bajar una palanca, la cual haría que una gran corriente de energía se fuera así el teletransportador, el cual desprendió unos rayos para seguido después verse que teletransportador había abierto un portal con éxito. Está encendido, lo hemos logrado, señores, hora de celebrar. Pero antes que alguno de los trabajadores hiciera o dejara algo en eso, se empezarían a escuchar una alarma y todos se sorprenderían por la alarma que sonó de repente, pero en eso una chica entraría de golpe al laboratorio muy alterada. Jefe, los SCP-939 se han escapado de sus jaulas de contención y ahora está matando a varios guardias de la fundación. Y tras lo dicho por la chica, los que estaban en el laboratorio se alterarían porque ahora estaban sueltos unos de los SCP más peligrosos, por lo que el jefe le diría a la chica que ella junto a otros guardias traten de contener a esas criaturas, mientras que al resto les decía que cuiden la entrada al laboratorio porque ningún SCP debería entrar en ese lugar, pero antes que alguno hiciera algo, en eso se escucharía otras alarmas que nombraría a otros SCP que se habían escapado de sus jaulas. Atención a todos de la fundación, los siguientes SCP que escaparon son el SCP-076, SCP-106, SCP-173, SCP-049 y por último el SCP-682. Manténganse alejados de los SCP escapados y no dejen que lleguen al laboratorio principal. Pero antes que la voz terminara de hablar, en eso se cortaría el comunicador por unos segundos hasta que se escucharía el rugido de una criatura, la cual estaría descuartizando a la perteneciente de esa voz, y en eso empezarían a escuchar un gruñido que venía de afuera del laboratorio, por lo que los guardias se prepararon y apuntarían sus armas hacia la puerta, la cual estaba cerrada. Pasaron unos segundos y no se escuchaba nada, pero sin que nadie se lo espere, en una esquina se vería una mancha oscura y de esta saldría el SCP-106, el cual atraparía a dos guardias metiéndolos en su dimensión de bolsillo, y en eso todos voltearían hacia la dirección del SCP, que los observaba con una sonrisa, pero en eso por bajar la guardia la puerta sería destruida de un golpe y el responsable había sido el SCP-682, mientras que detrás de él venían varios SCP, los cuales se abalanzarían contra los científicos y guardias, los cuales no podría defenderse y sería asesinados por los SCP, y en el laboratorio solo se escucharían sus gritos de dolor de los científicos como de los guardias. Al cabo de unos minutos el laboratorio estaba manchado con sangre, mientras que algunas partes de los cuerpos de los científicos estaban esparcidas por todo el laboratorio, que al mismo tiempo habían muchas cosas tiradas o otras destruidas, mientras que el SCP-049 veía el lugar con un rostro tranquilo, pero en eso se percataría del teletransportador, el cual aún seguía en funcionamiento y no se había apagado, por lo que con algo de curiosidad se acercaría hacia el teletransportador, y cuando apenas tocaría el portal, en eso el portal empezaría a arrastrar al SCP, el cual intentaría escapar, pero no podría y sería absorbido por el portal. Ante eso todos los SCP que estaban en el laboratorio se quedarían en shock, mientras que otros SCP entraban en el laboratorio confusos de ver la reacción de los SCP que estaban ahí, pero sin que ninguno se lo espere el teletransportador empezaría a arrastrar a todos los SCP que estaban en ese lugar, aunque algunos trataban de poner resistencia para no ser absorbidos, pero eso sería en vano y todos los SCP serían absorbidos por el portal mientras que este se cerraba. En varios lugares del mundo se abrirían varios portales y de estos saldrían los SCP que van esparcidos por todo ese mundo. En una aldea se vería a las tropas aldeanas y a los constructores tranquilos hasta que verían como del cielo un portal se abriría y de este saldría una criatura que se asemejara a un lagarto, y tras eso el portal se cerraría. Las tropas como los demás veían intrigados a la criatura extraña que había aparecido de repente, mientras que el SCP-682 estaba confuso del lugar en que se encontraba.
esperaba, pero en eso se daría cuenta de la presencia de las tropas. Y en eso el SCP-682 se abalanzaría contra las aldeanas empezando a descuartizarlas sin piedad. Tras eso las tropas, al ver eso sin pensarlo dos veces, se lanzarían contra el SCP, el cual también se lanzaría hacia las tropas, así empezando una pelea en donde las tropas hacían lo posible para matar al SCP, pero con cada cortada, ataque y golpes que le daban el SCP, se recuperaba rápidamente y los ataques de las tropas ya no le hacían efecto en la criatura, el cual sonrió y empezaría a masacrar a las tropas del lugar, así toda esa aldea manchándose con sangre y quedando el lugar destruido sin ningún alma viva, o al menos eso era lo que pensaba el SCP-682, ya que arriba de él, dos dragones distintos preparaban sus ataques, los cuales eran de fuego y rayo. Cuando ya tenían listos sus respectivos ataques, lo lanzarían hacia el SCP, el cual no reaccionaría a tiempo y recibiría el ataque de lleno, creando una nube de humo, y cuando se dispersó el humo, se vería al SCP-682 con algunos rasguños, y tras eso se regeneraría y vería a los dos dragones molesto para seguido después abalanzarse hacia ambos dragones, mientras que en otra aldea, una algo pequeña, se vería varios cuerpos tirados en el piso, pero en un laboratorio se vería al SCP-049 traer a la vida a las tropas pero como zombies, mientras que en otra aldea se vería varios cuerpos de varias tropas como aldeanas y constructores con el cuello doblado, y un poco más alejado de ahí se vería al SCP-173 quieto mientras había una gran cantidad de cuerpos muertos alrededor de él. En otra aldea, una un poco más grande, estaba en tranquilidad hasta que se vería fuera de los muros al SCP-076, el cual iría hacia la aldea así, matando y destruyendo todo lo que se cruce en su camino, mientras que la sangre caía al suelo así teniéndolo de un rojo carmesín, y así iba pasando en varias aldeas, hubiendo muertos, destrucción provocada por muchos SCP que habían aparecido en esas áreas como los SCP-939 que masacraban a las tropas de nivel bajo ya que estaban en una aldea no muy grande. 3 años después de que los SCP llegaran a ese mundo, se vería todo el mundo en un estado caótico como escalofriante, ya no había luz en ese mundo sino una enorme oscuridad acompañada de varias áreas destruidas como cadáveres esparcidos por todas partes y charcos de sangre que cubrían el césped, una verdadera destrucción como masacre. Bueno gente, eso sería todo por este one shot, espero y les haya gustado y también espero que te haya gustado a ti también Alastor. Bueno, sin nada más que decir me despido hasta la próxima.